Askurukipan takenitaki. Asquiruquipanaya tichiri. Asquiruquipanaya tichiri. Asquiruquipanaya tichiri. Asquiruquipanaya tichiri. Askurukipan allanta ñani. Asquiruquipanaya tichiri. Paxuru haneu yatakitante. Estaba, o estoy todavía mal de salud todavía. Recuperándome, pero esperemos que pronto estamos mejor. Pues no hemos pasado ya. Estamos en conjugación de verbos. Estamos conjugando verbos. Lo último que habíamos visto es el pasado continuo. Ya pasado continuo. Ahora, esta es la primera forma, ¿no? Naya, umagaskayata, umama gaskayata, boman gaskana. Ahora vamos a ver, sigue en pasado continuo, pero vamos a ver la otra forma de expresar lo que sería el pasado continuo, ¿ya? Entonces, vamos a escribir. ¿Están viendo el documento Word? Sí. Quizá. Ya, listo. Entonces, la otra forma de pasado continuo sería ayah, ¿no? Voy a poner igual con man allá. O haili, ¿no? Haili es el verbo, ¿no ve? Entonces, quitamos el infinitivo nada más. Haili. Ponemos el ska, que nos sirve para que sea continuo. Ya, naya haigiska yat wa. ¿Qué significaría eso? Yo Estaba cantando. Estaba cantando. Bien. Segunda persona. Umaj. Niña, quitamos la ñam. Isika. Ya. Ta. Wa. Tú estabas cantando. Tercera persona. Upaj. Heilis. Can. Oh, perdón. Heilisca. Yatawa. ¿Ya? Heilisca Yatawa. O es Heilis. SK, Perdón. no voy a tichiri. ¿Perdón? Kailis K es, aquí no tiene A. En Naya. Pero recuerden, SK es, ¿no ven? Sí. SK. Pero en los primeros no tiene A, ¿así es? ¿Sí? Ah, ya. Kailis Kriatwa nomás. Upaj Heilis. A ver, ¿cómo sería esto? Está bien. Upaj Heilis Can Wa. Él o ella estaba cantando. Cuarta persona. Hiwasaj. Haili. ¿No ve? Quitamos el infinitivo, ¿no ve? Ahora aquí varía un poco. Haili. Sip. Ka. Ya. Tan. Wa. Wasaj Haili Sip Ka Ya Tan Wa. Nosotros estábamos cantando. Esa sería la forma singular, ¿ya? La forma singular. Hasta ahí.
Ahora la forma plural sería nanaka, humanaka, hupanaka y hiwasanaka. Listo. Esta sería la forma plural. Entonces decimos nanakaj, ¿no? Haili, que sería el verbo, quitando solamente el infinitivo. Nanakaj, haili sip, ka, yat, wa. Nanaka, Jairisip, por demás está H, Sip, Kayatua. Ya. ¿Esto qué significa? Nosotros estábamos cantando. Ahora, Humanakaj, ¿no? Haili, Sip, Kayam, Tawa. Ustedes estaban cantando. Yatichiri, Hupanakaj, ¿sí? en la escritura, en Nanakaj y Humanakaj, al finalizar el verbo, arriba le puso usted H y aquí abajo solo la A. ¿Existe ¿De cuál, alguna de cuál, de cuál? diferencia? Aquí en el plural, Nanakaj dice, ¿no? Hailisi, Kayat, hay esa TH. Pero eso es básico, hemos aprendido, ¿no ves? Ay, y aquí abajo no le ha puesto H. Aquí está. Aquí H. abajo en el Humanakaj. Pero, a ver, vamos a recordar. Ese es el hecho básico, ¿no ve? Aquí debe estar remarcado. Terminaciones. Primera persona, TH. Segunda persona, ta. Y esto puede ser en I o en U. Esto es tan. Esto nuevamente TH, ¿ve? Ah, Siempre es ya, así ya. la terminación. Marcador de persona es eso. Ah, ya, Tichiri, gracias. Estaba olvidando. Se ha olvidado María. Sí. ¿Ya? Marcador de persona es eso, ¿ya? Hupanakaj, Jailisip, Kan, Wa. Ellos estaban cantando. Hiwasanakaj, Jailisip, Kayatan, Wa. Nosotros estábamos cantando. Listo, vamos a remarcar el verbo para que ubiquen. Remarcamos así para que cuando tengan que conjugar, simplemente los reemplazan esto, ¿no? El verbo. Ya está. Ese es el verbo, por lo tanto, podemos conjugar con cualquier verbo. ¿Ya? Ahora lo que preguntaba María, esto es marcador de persona. Siempre termina así, ¿no? ¿Ya? Aquí termina, en todo caso, sería una vocal, por lo tanto no está. ¿Ya? Yatichiri, ¿Sí? en tercera persona, en Kupaj,
Jaliscayanwa. Ese es en el único que se pone la A, en Jalisca Ah, Yango. ya. Aquí está, ahí error, ¿no? Jupaj Jailiscanwa, directamente en todo esto. Esto está por demás. Entonces, este en todo caso está terminando en la vocal A. Lo mismo aquí. Esto Gracias, corrijan, ¿ya? Yatichiri. Eso corrijan, el tercera persona. Ya, ahí está. Entonces, conjugamos con cualquier verbo, mancaña, digamos, ¿no? Entonces, simplemente quitamos el infinitivo en todo, ¿no ve? El ña. Mancas kayatwa. Mancas kayatawa. Mancas kanwa. Mancasip kayatanwa. Mancasip kayatua. Mancasip kayatawa. Mancasip kanwa. Mancasip kayatanwa. No sé, un verbo, no sé, umaña, ¿no? Nayaj umas kayatua, humaj umas kayatawa, hupaj umas kanwa, hiwasaj umas kayatanwa, nanakaj umasip kayatua, humanakaj umasip kayatawa, hupanakaj umasip kanwa, hiwasanakaj umasip kayatanwa. Listo. Escriban ustedes un ejemplo, ¿ya? Con cualquier verbo, que los tapan, Yo te quiero una consulta. ¿sí? La primera persona y segunda persona, ¿puedes diferenciar la pronunciación porque lleva TH y en el verbo segunda persona no lleva H? ¿No es cierto? A ¿Cuál ver, sería aquí la le voy a colocar pronunciación? una vocal. ¿Cómo se pronuncia esto? Jalisca ya tawa. Tawa. Ya, ¿y esto? Jalisca ya tawa. Ya, entonces, ¿cómo sería aquí la diferencia? Jalisca ya tu. Jalisca ya tuwa. No es tu, ¿no? Es que ya, ¿Ya no? no es tan pronunciado tu así. Es que Ya ya, no. wa. Tuwa. Es que ya tawa. Ah, es válido ¿Ya? todo. Entonces, esto Ya. no es tan pronunciado. La H básicamente es, solamente lo vuelve aspirada, ¿no? No es como explosiva, ¿ya? Walik, kartapam. Yatichiri, Sí, entre la K y la Y, hay una vocal, ¿no, Yatichiri? La A, porque eso lo escuché al pronunciar. pero aquí Jayisca, está. K. ¿Se logra ver o no? No, Sí. no. ¿O a qué se refiere? Ahí en medio, ahí. Jayis. Ah, sí, hay vocal. Le falta en el Naya y en el Puma, Yatichiri. Eso hace rato le pregunté. Ah, ya, sí, tienes razón. Naya Ya Jailis terminé, Yatichiri. Kayatwa, Huma Jailis Kayatawa, Jailis Kanwa, Hiwasa Jailis Sipka. Sí, aquí aumentenle. Ya, Aquí ya. es de dos primeras personas. A ver, ¿alguna Ya otra terminé, pregunta? ya terminé mi ejemplo, Yatichiri. A ver, Uyaran en Culiacán. Dice, Nayaj Anataskayatwa, Ya, Humaj Anataskayatawa, Jupaj Anataskanwa, Hiwasaj Anatasiphayatanwa. ¿Está bien? sí, Nanaka Anatasipkayatawa. Humanaka Anatasipkayatawa. Hupanaka Anatasipkanwa. Hiwasanaka Anatasipkayatanwa. ya, está bien, solamente en aquí, en plural, en Nanaka, aquí no lleva vocal, ¿me has leído? Ah, Nanaka Anatasip Kayatau, Tawa, ¿no? Aquí no lleva vocal. Tawa. Ah, ya. Anatasip Gracias. Kayat, wa, ¿ya? Anatasip.
Ya, ya. Gracias, Yati Chiri. Vale, que es que, a ver, ¿qué te empieza? ¿Alguien más que quiera leer? ¿Tú cuidatate? A ver, Uyaranepam. Lo que está en amarillo nomás cambia, ¿no? El resto se mantiene. El que está en amarillo es verbo, por lo tanto pueden cambiar por cualquier verbo. Solamente está quitado el infinitivo ñam. A ver, ¿qué te es? Yo, Uyaranepam. A no, ver, ya muy Yatichiri. bien. Uyaranem. Ya, con el verbo tijuña. Correcto. ¿Ya? Nayaj tijuskayatwa. Humaj tijuskayatawa. Hupaj tijuskanwa. Hiwasaj tijuskayatanwa. Nanakaj tijusipkayatwa. Humanakaj tijusipkayatawa. Hupanakaj tijusipkanwa. Hiwasanakaj tijusiptanwa. ¿Ya? Oli, ¿qué es que? Naya Yatichiri. Pierina, a ver. Con el verbo yatichaña. ¿Ya? Nayaj yatiskaya yatwa. No. A ver, verbo. Ubica el verbo. Me Yaticha. has dicho verbo yatichaña. Esto ya está conjugado, ¿no? Yatiña es el verbo. Pero igual con esto, puedes hacer. Mira, solamente quitas esto. A ver, continúa. Ya. Yatichaskayata. Humaj yatiskayatawa. No. Pero igual, pues, ya en algunos me estás quitando el cha. Yaticha. Ay, disculpe. Entonces, humaj yatichakayatawa. Hupaj yatichakanwa. Hiwasaj yatichasipayatawa. Nanakaj yatichasipayatawa. Humanakaj yatichasipkayatawa. Hupanakaj yatichasipkanwa. Hiwasanakaj yatichasipkayatanwa. Ya, o que es que solamente lectura un poco, ¿no? Algunas cositas. Está bien, pero. Doris Mollo, Cuyaca Doris. Cuyaranim. Ahora sí. Yatichiri con el verbo payaña. Ya. Nayaj payas katwa. Humaj payas kayatawa. Upaj payas kanwa. Hiwasaj payasiptanwa. Nanakaj payasipkayatanwa. Humanakaj payasipkayatawa. Hupanakaj payasipkanwa. Hiwasanakaj payasipkayatanwa. Ya, creo que se ha equivocado solamente en Nanaka y en Naya. A ver, los dos. Uyaran Chapaipacha, Nanaka o Naya o Nanaka. Ya, Nayaj payas katwa. Pero te has olvidado de la ya. Hisa Yatichiri payas kayatwa. Eso, ahora aquí. Nanakaj payas payasipkayatwa. Vale, muy bien. ¿Qué te ves? Yo Yatichiri, A ver, Giovanna. con el verbo iquiña. Ya. Naya ikiskayatswa. Huma ikiskayatwa. Hupa ikiskanwa. Ya. Hiwasa ikiskayatanwa. Nanaka
ikisqayatwa. Humanakaq ikisipkayatawa. Hupanakaq ikisipkanwa. Hiwasanakaq ikisipkayatanwa. Malik, a ver, la segunda persona, uno más. Humaq ikisqayatwa. Ah, ya. Aquí, segunda persona es con ta. A ver. Ikisqayatawa. Eso, muy bien. Estos dos, Gracias. lo mismo me has leído. Yo ya tichiri. A ver, Maribel Ibáñez. Ya, gracias. Con la ruña, reír. Ya. Nayaj laruskayatwa. Humak laruskayatawa. Hupak laruskunwa. K. Laruskunwa. No, ¿por qué Q? Porque como termina en uña. Ya, pero aquí es de excepción, ¿no ve? No termina en ya. I ni en U aquí, ¿no ve? En A estamos haciendo terminar. Ya. ¿Siempre va a terminar en A? Sí. Ya. Entonces sería laruskanwa. Hiwasaj laruskayatanwa. Nanakaj larusipkayatwa. Humanakaj larusipkayatawa. Hupanakaj larusipkanwa. Hiwasanakaj larusipkayatanwa. Vale, Kio, muy bien. ¿Qué tiempos? Lidia Franco, a ver. Ya. Con el verbo luraña. Ya. Nayaj luras kayatua. Humak luras kayatawa. Hupak luras kanua. Hiwasak lurasip kayatanua. Nanakak lurasip kayatwa. Humanakak lurasip kayatawa. Hupanakak lurasip kanua. Hiwasanakak lurasip kayatanua. Vale, Kio. ¿Qué tiempos? A ver, último. María, a ver. María Choque. Ya. Con el verbo tuyuña, nadar. Nayaj tuyuskatawa. Humaj kuyuskayatawa. Humaj tuyuskanwa. Hiwasaj tuyuskayatanwa. Nanakaj tuyusipkayatawa. Humanakaj tuyusipkayatawa. Hupanakaj tuyusipkanwa. Huasanakaj tuyusipkayatanwa. Listo. Vale, Kio. Vale, Kio. En algunos casos, práctica en tema de lectura, ¿ya? Entonces, lean. Escuchen audios, nada más, ¿ya? ¿Ya? Ahora vamos a ver la última conjugación que sería el tiempo futuro, ¿ya? Futuro. A ver, aquí es poco diferente, igual. Para cada tiempo es diferente, ¿no ve? Algunas cosas cambian, ¿no ve? Eso van a tener siempre en cuenta, ¿ya? Pues no es lo mismo como en castellano, ¿ya? Pues para cada tiempo es diferente, ¿ya? Varía en algo. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, saraña es mi verbo, ¿ya? ¿Qué significa? Ir, ¿no ve? Muy bien. Entonces, conjugamos. Naya, nayao, saraña, ahí está. Quitamos el aña. Terminación a. Nayao, sará. ¿Ven? Terminación ha variado. Primera persona. Segunda persona. Huma, humau, saraña. Ahí está.
Quitamos el aña, esta vocal se convierte en diéresis sará, terminación ta, el marcador de segunda persona, ¿no ven? Humau sarata. Tercera persona, hupau, está saraña. Yo digo sará, ahora terminación ni. Hupau sarani. ¿Ya? Cuarta persona, hiwasau saraña. ¿Ve? Completo está. Saraña. Terminación ni. Hiwasau saraña ni. Plurales ahora. Nanaka, humanaka, upanaka, hiwasanaka. Nanakao, sarap. Estamos pluralizando ahora el verbo. Sarap, ja. Humanakau, sarap, ja. Ay, perdón. ¿Qué pasó aquí? Sarap, jata. Humanakau, sarap, jani. Hiwasanakau, sarap, janyani. Voy a remarcar el verbo. Aquí no lo voy a remarcar la A porque ya está con diéresis, ¿no? Es el mismo Sara, ¿no? Solamente hemos quitado el infinitivo, pero aquí ya lo hemos colocado la diéresis. Lo mismo pasa aquí, ¿ya? Entonces, estas A's que están con diéresis es el mismo, solamente que lo hemos agregado. Entonces, el verbo se queda como Sara, pero la última vocal con diéresis. Aquí no tiene marcador de primera persona, que sería TH, ¿no ve? No tiene. ¿Ya? Solamente a partir de la segunda persona, que sería ta. Aquí en tercera persona, el verbo queda Sara. ¿Ya? Sara. Así como en primera y segunda persona. Pero aquí ya no lleva diéresis. La terminación, ni. ¿Ya? Ahora en cuarta persona se mantiene todo el verbo, como pueden ver. Aquí voy a remarcar. Voy a remarcar al revés, ¿no? ¿Ve? Ahí está todo el verbo, saraña. ¿Ve? Pero la terminación, ni. Plurales. Sara. Voy a remarcar los verbos. Sara. 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 Listo, ¿no ven? Terminaciones. Ahí están las terminaciones. ¿Ya? Ahora, aquí simplemente está pluralizado. PX. Ah, ya. En este caso, esto sería de esto también, ¿no? O sea, este A es del verbo. Aquí también está con A, la terminación. Y aquí está además con el infinitivo. Antes del infinitivo está este pluralizador. ¿Ya? Entonces usen esto como plantilla igual. ¿Ya? Aquí pueden cambiar con cualquier verbo. No sé, se me ocurre un verbo, no sé. Llorar, llorar. Llorar, ¿ya? Nayo, ha, cha. Humau, ha, cha, ta. Hupau, ha, cha, ni. Hiwasau, ha, cha, ña, ni. Nanakau, ha, cha, pja. Humanakau, ha, cha, pja, ta.
Hupanakau hachapjani. Hiwasanakau hachapjañani. ¿No ven? A ver, kailaqtapjñamcha. Escriban, kailaqtapjam. Ya Tichiri, se me ocurre ahorita hacer con el verbo reír. ¿Ya? Entonces, en el primero, lará, ¿sí? No, con U. Pues. Larú. Exacto. Aquí Ma, también. laruta. Exacto. Pa, laruni. Exacto. Hiwasa, laruñani. Ok. Nanaka, larupja. Eso. Humanaka, larupjata. Exacto. Humanaka, larupjani. Exacto. Hiwasanaka, larupjañani. Walikiu. Estos Gracias. dos es del verbo. Entonces, si fuera, por ejemplo, con I, ¿no? Iki, ¿no? Iquiña, ¿no? Nayaj iki, humaj ikita. ¿no? Esto es del verbo. Ya, Aquí sí se va a mantener. Ya, gracias. Ya, keltapam, kitis tukuyi. Naya yatichiri. A ver, William. Con el verbo rascar, hatiña. ¿Ya? Nayau hatiña. No, nayau hati. Humau hatita. Hupau hatini. Hiwasau hatiñani. Nanakau hatibha. Humanakau hatibhata. Hupanakau hatibhani. Hiwasanakau hatibhañani. Waliki puneo. Kitimpis, Amalia tukuitati. Lisset tukuitati. Gise yatichiri. A ver, uyaranem. Verbo kelkaña, escribir. Nayau kelka, humau kelkata, hupau kelkani, hiwasau kelkañani, nanakau kelkapja, humanakau kelkapjata, hupanakau kelkapjani, hiwasanakau kelkapjañani. Waliki puneo. Kitimpis tukuyi. Naya yo Amalia, Naya Ya, Amalia pasa, uyaranem. Nayau ita, upau ita, humau itata, upau itani, hiwasau itañani, nanakau itapjaj, humanakau itapjata, hupanakau itapjani, hiwasanakau itapjañani. Walikiu. Kitimpis. Yo, Yatichiri, Mary Flores. Lucía. Nayau atipa, con el verbo ganar. Ya. Atipa. Nayau atipa, humau atipata, hupau atipani, hiwasau atipañani, nanakau atipa, humanakau atipata, hupanakau atipani, hiwasanakau atipañani. Isa Yatichiri, ¿está bien? Walikiskiu. Naya yatichiri. Ya, kitis. Con el verbo pintar, samichaña. Ya. Nayau, samicha, humau, samichata, hupau, samichani, hiwasau, samichañani, nanakau, samichapja, humanakau, samichapjata, hupanakau, samichapjani, hiwasanakau, samichapjañani. Waliki Omar, Waliki Puneo, Kitimpis. Naya Yatichiri. Ya, Lidia Franco. A ver, Uyarani. Con el verbo apaña. Ya. Nayau apa. Humau apata. Hupau apani. Hiwasau apañani. Nanakau apapja. Humanakau apapjata. Hupanakau apapjani. Hiwasanakau apapjañani. Walikio, Doris Mollo. Isa Yatichiri con el verbo sataña. Nayau
sata. Humau satata. Upau satani. Hiwasau satañani. Nanakau satapja. Humanakau satapjata. Hupanakau satapjani. Hiwasanakau satapjañani. Walikio, Doris, Kitimpis. Naya Yo ya te Ya, María, después Gregorio, ¿ya? Con el verbo ullaña, ver. Nayau ullá. Humau ullata. Hupau ullani. Hiwasau ullañani. Nanakau ullapja. Ullapja. Humanakau ullapjata. Hupanakau ullapjani. Hiwasanakau ullapjañani. Waliki poneo. Escucha, Gregorio. Con el verbo istaña yatichiri. Ya. Nayau ista, humau istata, hupau istani, hiwasanakau istañani, nanakau istapja, humanakau istapjata, hupanakau istapjani, hiwasanakau istapjañani. Ya, Walikio. Toribia. Con el verbo unchuquiña. Nayau unchuki, humau unchukita, hupau unchukini, hiwasa unchukiñani, nanakau unchukipja, hupanakau unchukipja, humanakau unchukipjata, hupanakau unchukipjani, hiwasanakau unchukipjañani. Ya, Walikio. Yatichiri, Sí. con el verbo aguatiña, Ya. nayau aguati, humau aguatita, hupau aguatini, hiwasau aguatiñani, nanakau aguatipja, humanakau aguatipjata, hupanakau aguatipjani, hiwasanakau aguatipjañani. Walikio. Mary, Cuyaca Mary. Yatichiri con el verbo luraña. Nayaj lura. Umaj lurata. Baj lurani. Hiwasaj lurañani. Nanakaj lurapja. Humanakaj lurapjata. Hupanakaj lurapjani. Hiwasanakaj lurapjañani. Ya. Walikio. Pamela Ibáñez. Pamela. Con el verbo alaña. Ya. Nayau alara. Humau alata. Hupau alani. Hiwasau alañani. Nanakau alapja. Humanakau alapjata. Hupanakau alapjañani. Y hiwasanakau alapjañani. Ya. Giovanna Huasco. Verbo hampatiña. Nayo hampata. No. Humao hampatata. ¿Cómo sería ahí, Yatichiri? Con I, pues. Estos dos es con Hampati. I. Exactamente. Y ahí me confundí entonces, Yatichiri. A ver, estos Entonces dos. sería humao hampatita, ¿no? Exacto. Hupao hampatini. Hiwasao hampatiñani. Nanakao hampatipka. Humanakao hampatipkata. Hupanakao hampatapkina. Kini. Hiwasanakao
Quiñani. Ahí, Eh, yatichi. O sea, ya no sería hampata. pero el verbo, tienes que mantener el verbo con lo que estás conjugando, ¿no? Entonces me has dicho Hampataña. atiña. Ujú. Entonces no sé de dónde has sacado el A aquí, ¿no? Hampataña, ¿no? No es. Hampati, ¿no ve? Es que he quitado iña. Como quitamos Ya, aña. pero aquí hemos dicho así, hemos aclarado, ¿no ve? Entonces, aquí quitamos la ñam. Ahora aquí esta última vocal, por esta con verde, colocamos la diéresis, ¿no? Ah, Hayao ya. Solo colocamos hampati, la diéresis. ¿no ve? Ahora lo mismo Ya, aquí, ¿no ya, ve? chichi. Hampati, Sí. ta. Ham, eh, Hampa. hampatini, Sí. hampatiñani, Ujú. Ah, ya, ya, chichi. hampatipja, hampatipjata, Sí. Tipja. hampatipjañani, hampatipjañani, ¿no? Ya, gracias, Hampatipjani, ya, chichi. hampatipjañani, sí. Lisette, Cuyaca Lisette. Naya toko humau tokta. Yatichiri, ¿cómo sería? Humau No, está tokota mal. o humau tokta. Tojota. Tojta es presente, ¿no ve? Sí. Ya. Humau tokota. Upau tokoni. Hiwasau tokoñani. Nanakau tokopja. Humanakau tokopjata. Upanakau tokopjani. Iwatanakau tokopjani. Tokopjañani. Walikiskiu. A ver, en algunos casos, la diéresis, recuerden cómo es la pronunciación, ¿no? Hay que alargar la vocal, eso ya algunos están equivocando o están olvidándose, ¿ya? Entonces, sará, ¿no ve? Pronunciamos, ¿no ve? Sarata, sarapja, sarapjata, ¿no ve? Eso, ¿ya? Pronunciación. Walikiskiu, Ruth dice que no puede habilitar su micrófono. Yo no tengo la forma de habilitar tampoco. Generalmente cuando pasa esto hay que salir y volver a entrar, ¿no? Porque no me da opción para mí habilitar, ¿no? Tampoco. Está activado eso. Permitir que los participantes activen sus propios micrófonos está activado. Es la única opción que tengo. Después no tengo más. Ya. Ukakam, conjugaciones. Hasta ahí conjugaciones, ¿ya? Acá tokuitan kuna que teja verbos sukanaka, ¿ya? Ya hemos terminado verbos. Y nos falta la última parte que serían sufijos, ¿ya? Sufijos. Ucampeo callantañane, jutir, ya te cago, ¿ya? La siguiente clase vamos a aprender lo que son sufijos y vamos a estar unos 2 clases o 3 clases con sufijos. Vamos a aprender sufijos básicos, ¿ya? Hay más de 200 sufijos, pero en esta clase solamente los más esenciales, los que están en el texto, ¿ya? Eso vamos a aprender. Después de eso ya vamos a terminar y nos vamos a dedicar a lo que es el examen, ¿ya? Ustedes saben que el examen final es un texto escrito, ¿no? Escrito. Ya vamos a dar las indicaciones cuando terminemos. Y es el examen oral, ¿ya? Y el examen oral es de todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Desde, obviamente, las primeras clases, por ejemplo, lo que son los fonemas, vocales, eso ya es en la escritura, en el habla, ¿no? Entonces no vamos a preguntar cuántos vocales hay, no vamos a preguntar así, ¿no? Saludos, ¿no? O sea, toda una conversación en Aymara y lo vamos a hacer conmigo, ¿ya? De tal forma que hasta fin de este mes ya vamos a terminar. Depende cuántos den el examen también, porque hay algunos que solamente se inscriben, asisten a algunas clases y se retiran, ¿no? Pero hay algunos que realmente les interesa aprender y se quedan hasta el último, hacen todas sus actividades y dan su examen final, ¿no ve? Entonces, ya les había comentado también como experiencia, esta es la tercera versión de forma masiva
En la primera se han inscrito como 900, más o menos. De esos han terminado 130 más o menos, ¿ya? En la segunda versión, que era más de 1000 inscritos, han terminado como casi 200. Ahora igual aquí han sido más de 1000 inscritos. A ver, vamos a ver cuántos terminan también el curso, ¿ya? Walik, y en su momento cuando terminemos ya vamos a dar las indicaciones, pero vayan repasando todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Desde lo más básico, ¿no? Pronombres, todo, números, tiempo, meses, día, colores, animales, alimentos, todo tienen que saber, ¿ya? Vamos a armar una conversación. Walik, Kisinkam, Utirurkam, Tiene una consulta. Sí. Disculpe, la actividad 31 no lo hice, profesor, porque en la plataforma está el mismo que el 30, está ambos iguales, está en tiempo presente continuo. No, ya lo he rectificado. ¿Ya lo has rectificado, Yatichiri? Sí, o sea, es el avance del día, ¿ya? Claro. O sea, lo tienen que avanzar, no pueden repetir, ¿no? O sea, yo me he equivocado, no lo he cambiado. Pero por lógica era lo que hemos avanzado ese día. En el tiempo pasado continuo, ¿no? Ya, está bien, Yatichiri. Ya, pero ya lo he rectificado, ya lo he puesto, ya le quité esa palabra. Ahora voy ¿ya? a ver, no lo vi. Gracias, ¿Ya? profesor. Walik, Hikisinkam Takinim. Recién habilité mi micrófono.